responsabilidad de la persona jurídica, entre más. Pero esto viene de la mano del siglo XX, empezando la criminología a transformar el derecho penal. Antes del siglo XX, acuérdense que se hablaba de la criminología como un acompañante del derecho penal, es decir, se enfocaba más a circunstancias genéticas, la persona natural, física, psíquica, y estudiaba al ser humano como si fuese, digamos, aquellas personas que tenían problemas de deficiencia en la instrucción, gente ignorante, o gente que de la periferia, o gente que tenía condiciones psíquicas naturales de afectación, y pensaban del criminal nato y demás, y ponían esa condición de que eso eran los proclives al delito, y el derecho penal avanzaba y solo lo que hacía la criminología era acompañar al derecho penal. Pero en el siglo XX, en sus inicios, empiezan las cosas a cambiar, porque ya empieza la criminología a romper ciertos paradigmas y darle insumo al derecho penal. Y es así que empieza la criminología a hablar sobre la sociedad criminógena, es decir, a partir de los años 70, años 50, 40 y 70 se va profundizando, empieza la sociología a impulsar una criminología focalizada sobre procesos de criminalización. Y esto puso de manifiesto relacionado a la selectividad y el entrenamiento reproductor condicionante de la conducta desviada. Es decir, ya con ciertos trabajos de criminólogos empezaron a ver de que existía una precondición muchas veces de las personas hacia la ilicitud y a beneficiarse de la ilicitud. Y no eran necesariamente personas aisladas, gente que vivía en la periferia, sino eran personas bien instruidas, bien capacitadas, gente que gozaba de condiciones no de pobreza, sino de posicionamiento social alto. Entonces dice, bueno, no es como en su momento ellos pensaban de que tan solamente eran responsables de los delitos aquel persona que ignoraba, que no tenía instrucción, que era una persona ignorante, una persona que vivía en lugares de extrema pobreza y por la necesidad robaba o algo así. Y ahí es cuando Merton desarrolla el criterio de la teoría de la anomia, cuando menciona de que muchas veces se usa el delito, y hablamos de la corrupción, como una figura de contaminación generalizada y que se benefician todavía de la corrupción, no solamente un grupito de personas, sino hasta sociedades enteras. Esa teoría de la anomia, que estaba ya ingresando a la teoría del delito económico, la delincuencia económica, porque también ya se hablaba de posibilidad de que estemos hablando de sociedades comerciales que se estén usando con fines delictivos, y es ahí cuando aparece Sutherland. Sutherland aparece ya hablando de la teoría de la asociación diferencial, y en ese desarrollo de esa teoría él empieza a hablar sobre también la teoría de los delitos de cuello blanco, así lo denominó él en su momento. Sutherland, 1940, 1950, empieza a hablar de estos temas, fíjense, siglo XX, y él empieza a decir, Sutherland, dentro de su desarrollo, de su ensayo, dice, se pregunta de forma general, sabe que no hay ese delito, pero él provoca, ¿no? Él dice, ¿es un delito el denominado delito de cuello blanco? Es decir, ¿es una nueva visión del delito? ¿Qué es? Entonces él empieza a decir, otra pregunta, ¿puede aplicarse la palabra delitos a las actuaciones ilegales de corporaciones económicas sometidas a decisión judicial? Y obviamente él se responde de que está ocurriendo eso. Y de ser así, dice Sutherland, ¿por qué no se aplica generalmente y por qué no han sido desarrollados y no han empezado el estudio de los criminólogos al delito de cuello blanco como otro delito análogo? Porque se enfocaba más en las personas naturales y en ciertas condiciones y demás, cuando en realidad él decía, hay personas que están bien integradas socialmente, que gozan un supuesto estatus de comerciante, y gente que tiene un potencial económico, pero sin embargo, lo vamos a dominar a estas personas ejecutivas y bien ilustradas dentro del ámbito de los delitos de cuello blanco, porque están organizando empresas, están organizando sociedades comerciales internacionales inclusive, y que son instrumentalizadas para el delito. No solamente cumple una función adecuada a su objeto legal que tiene la empresa, sino que también es usada para cometer delitos.
Y esto lo dice Sutherland en año 1940 y en adelante empieza a desarrollar ese criterio. Y Sutherland abrió la puerta a que ya otros empiecen a estudiar en los años 70, como en el caso del profesor Coulson en Francia, sobre el fraude fiscal. Luego aparece Kellen en Bélgica a hablar sobre la quiebra fraudulenta. En la Alemania antigua federal, año 72, y ya empieza a hablar sobre los delitos en los negocios. El Consejo de Europa, año 1976, empieza a hablar sobre estos temas de criminológicos de los delitos económicos y crea inclusive un subcomité para el desarrollo de este análisis de delitos económicos y comerciales. En los años 1980 aparece el interés de ver cómo las empresas multinacionales se enfocan en países del tercer mundo y que muchas veces hacen un uso inadecuado del poder económico, y esto lo dice Naciones Unidas en ese entonces, año 1980. Entonces, esto empieza a desarrollarse bajo esa perspectiva. En los años 95, por ejemplo, se realiza un evento relacionado a la Asociación Internacional de Seguridad Bancaria y empieza a hablarse de estos delitos bursátiles que se pueden usar en beneficio de grupos económicos y en perjuicio de toda una sociedad. Entonces, se empieza ya a desarrollar estos criterios. Uno de los escritores que ha empezado, que ya es fallecido, que inclusive fue docente de la Universidad Andina, Fabián Balcarce, él ya falleció. Él, por ejemplo, ha escrito bastantes libros sobre derecho penal económico y de la empresa. Y ahí empieza él a decir en una de sus obras colectivas, dice, en el ámbito económico, quien primero delinque incumpliendo las obligaciones legales, como ser elusión fiscal, evasión fiscal, contrabando, entre otras, logra menores costos de producción adquiriendo una posición de privilegio que indirectamente presiona sobre los competidores que, si quieren mantener la competitividad de sus empresas, se verán abocados a la comisión de comportamientos delictivos semejantes a la otra empresa que está cometiendo estos delitos. Y esto va a generar un efecto resaca, dice él, o sea que conlleva un malestar general, y cada participante se convierte así en un eje de una nueva resaca, un efecto espiral. Lo que él decía era de que estas empresas que comienzan a tener privilegios en función a lo ilícito, porque se enriquecen ilícitamente y se cuantió su dinero, la competencia no puede competir con ellos porque los demás están cumpliendo con la legalidad y estos son ilegales y todavía son, en muchos casos, están protegidos. Y lo que hace es contaminar el ambiente donde todas las demás empresas comienzan a hacer también delitos para seguir subsistiendo en sus negocios internos que tiene, pero ya todo contaminado, todo una corrupción generalizada y desvergonzada. Entonces ese es el efecto resaca que él decía y el efecto espiral que genera que después se contamina todo, ¿no? Y es ahí cuando el derecho penal económico empieza a enfocarse sobre la macrodelincuencia económica, que tiene que ver con la criminalidad vinculada a la macroeconomía. Y resulta de que ya los análisis criminológicos se ocupan más del aspecto predominantemente causal del problema social y observa datos y empieza a correlacionarlo y diferenciarlo. Entonces empieza a entender de que corporaciones pueden ser usadas para delinquir, ¿no? Entonces la conducta humana peligrosa ya no se ve como un fenómeno individual, sino también social, ¿no? Entonces la criminología ya empieza a darle insumo al derecho penal, porque la criminología empieza a decir y a buscar saber qué está pasando y por qué está pasando, y las leyes penales entonces empiezan a buscar soluciones a ese conflicto que está sucediendo. Y ahí es que surgen nuevas conductas típicas para decir, bueno, tenemos que hablar de delitos que están ocurriendo, no están establecidos, y tenemos que hablar de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por ejemplo, porque las compañías pueden estar cometiendo estos delitos. Así que las conductas peligrosas, en realidad, ya en el origen que hablaban del estudio criminológico de que solamente los marginales cometían delitos, ya en la actualidad eso dejó de ser. Las personas bien integradas socialmente, personas de negocio, funcionarios, pueden cometer delitos y pueden instrumentalizar empresas con esa sapiencia que tienen. Entonces las causas, los factores macrosociales de la criminalidad y orientadas hacia ideologías y demás, empieza a entenderse de que esto puede generar mayores conflictos.
Entonces, cuando hablamos de macrodelincuencia, tenemos que entender que hay una incidencia también de esa criminalidad actual. Y si bien la macroeconomía tiene su lado positivo, obviamente, de ese desarrollo que trae consigo, pero también a la vez, si lo vemos la parte del punto de vista ilícito, genera un conflicto. Por ejemplo, todo lo que es la informática es algo positivo, que genera mayor rapidez en la información y poder inclusive informatizar y digitalizar mucha información, pero también la otra cara de la moneda, si hablamos de la macrodelincuencia, vamos a hablar de los ataques cibernéticos, ¿no? Después el desarrollo industrial también tiene su lado positivo, pero también tiene el lado negativo de la contaminación ambiental. Las entidades financieras tienen una importancia en la estabilidad financiera de un país. Sin embargo, también se pueden hacer lavados de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, o lo que llamamos en Bolivia legitimación de ganancias ilícitas. Las finanzas internacionales que tienen que ver con la macroeconomía, resulta que también se pueden dar ataques de divisas. La libertad ambulatoria, que es algo de la libertad de poder transitar, de viajar, de poder cambiar de países y demás. Sin embargo, la otra cara de la moneda puede ser la trata de personas. Las finanzas públicas, que son muy importantes, también pueden generar, por la otra cara de la moneda, delitos tributarios, fraude de subvenciones. La administración pública y privada son importantes, pero también pueden haber corrupción pública y privada. La libertad de comercio es importante, pero también puede haber un abuso de posición dominante, ¿no? Y es por eso que el argentino Marco Antonio Terragni, por ejemplo, un experto en materia no solo economista, sino abogado también, él habla de la especie dorada de criminales y él dice, aquellos que tienen el poder político y lo ejercen impunemente porque disponen de un poder económico que se desarrolla en detrimento de un conjunto de la sociedad y lo sitúa fuera del alcance del poder penal. Y a eso él lo denomina Marco Antonio Terragni como la especie dorada de criminales, ¿no? Entonces, cuando habla de esta situación, se pregunta Marco Antonio Terragni, ¿existe una efectividad en la acción estatal en ese sentido? La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología individual ni social, sino que es consecuencia de su propia existencia. Por lo tanto, hasta a veces es imposible contrarrestar totalmente con éxito. Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información que suministran a los efectos políticos criminales, porque parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo, estrechamente vinculado a procesos, estructura, y generan conflictos, y por lo tanto tratan de aislar las variables y determinar de dónde viene el foco de atención al conflicto, al problema. De ahí es que cuando hablábamos de la anomia, ¿se acuerdan de la anomia que hablábamos de Merlo, y que fue desarrollada Sutherland con mayor amplitud, hace ver que este tema de la anomia, vean la palabra anomia viene del griego anomia, cuyo sufijo significa, o prefijo, perdón, significa ausencia de, y nomos, de orden o ley, o sea, ausencia de norma, falta de norma, incapacidad de la ejecución social del cumplimiento normativo. Esta anomia también puede ser moral, puede ser psicológica, entonces hay un debilitamiento de la conciencia colectiva, la criminalidad genera ganancia y estas ganancias generan una corrupción también junto con esa ganancia, la corrupción las enriquece, lo vuelve más rentable inclusive a estos grupos inescrupulosos y esta corrupción va a hacer después, de manera generalizada y desvergonzada, lo que la doctrina lo denomina como los estado, situación de corrupción generalizada, ¿no? Y esto genera una economía perversa de la corrupción, ¿no? Ahora, estas competencias de los grupos económicos y con el Estado, se dan cuenta, ya habíamos hablado hace un momento sobre Colombia con la narcoguerrilla, que en su momento era bastante complicado y fuerte en los años 80. Fíjense cómo estos grupos tenían más recursos económicos que el propio Estado colombiano, ¿no? Y eran grupos que manejaban mucho dinero y ponían en peligro la seguridad nacional, la seguridad física de las personas, inclusive de los particulares. Y es ahí que empieza entonces a hablarse de que estos grupos lavaban dinero, legitimación de ganancia ilícita, que es un delito vinculado con corrupción, realizaban actividades en apariencia legales, tenían empresas aparentemente legales, pero sin embargo eran utilizadas como instrumento para la corrupción, instrumento para el delito. Y es así que entonces se empieza a hablar de delitos empresariales.
Ya no estamos hablando de solamente personas naturales que cometan delitos, sino personas naturales que instrumentalizan a las personas jurídicas para luego enriquecerse aún más y de forma ilícita, obviamente. Y es ahí cuando aparece el criterio de que es necesario agarrar y poner una responsabilidad a la persona jurídica y a su vez también a la persona natural. Porque la persona jurídica sabemos bien que es comandada por persona natural, o sea, no es que la persona jurídica pise sola, ¿no es cierto? Entonces, al instrumentalizarla, entonces tiene que haber una responsabilidad tanto de la persona natural, de quien comanda la empresa, como también de la misma persona jurídica como empresa en su patrimonio, en sus beneficios que pueda tener como empresa y demás. Entonces aparece lo que se llama el sistema de doble imputación, es decir, se va a imputar a la persona natural y también se va a responsabilizar a la persona jurídica, a las dos. Cuando hablamos de imputación a la persona natural, ahí vamos a aplicar el artículo 13 ter del Código Penal boliviano, y si hablamos de responsabilidad de persona jurídica, vamos a hablar del 5 bis del Código Penal boliviano. Entonces, ahí empieza a hablarse con mayor razón de esta nueva asignatura que se llama Derecho Penal Económico y de la Empresa, que no es tan nueva, digamos, porque ya el 2008-2009 empieza a desarrollar con más fuerza, pero esta asignatura hace aglutinar los delitos económicos, y dentro de los delitos económicos están los delitos de corrupción. Por lo tanto, los delitos de corrupción son parte del derecho penal económico. ¿Y qué entendemos por derecho penal económico entonces? Ahí lo tenemos que citar a Peña Cabrera Frey, que él dice: el derecho penal económico es un apéndice del ius puniendi estatal que se encarga de prevenir y reprimir aquellas conductas disvaliosas que se manifiestan en una grave perturbación y distorsión de la normatividad que regula la libre competencia y otros principios fundamentales que coligen de una economía social de mercado. Y entonces hay dos parámetros. Uno, en sus orígenes de forma restringida, porque más se orientaba al derecho penal tributario, derecho aduanero, régimen cambiario, delitos ecológicos. Pero luego, ahora ya lo que se conceptualiza es un concepto más amplio en la actualidad, y eso incluye delitos fiscales, fraude de subvenciones, delitos cometidos en el seno de instituciones bancarias, financieras y cambiarias, delitos contra la realidad del trabajo, seguridad social, la quiebra, los concursos, los concordatos de tipo fraudulento, los balances falsos, la corrupción, está incluida como materia de estudio de derecho penal económico, la competencia desleal, los hechos punibles vinculados al comercio exterior y los daños al ecosistema, los delitos ecológicos, ¿no? Y esta definición amplia es la que se está imperando actualmente en cuanto a los derechos penal económicos, y ahí está Raúl Servini, Gabriela Neriósala, entre otras, que comienzan a desarrollar estos criterios con mayor amplitud, ¿no? Y en este derecho penal económico, obviamente, se va a enfocar también el derecho penal de la empresa, que incluye el derecho penal económico. Y cuando hablamos de derecho penal de la empresa es cuando ya tanto el trabajador puede cometer delitos hacia la empresa, es decir, la criminalidad dentro de la empresa, o como también el empleador puede afectar al trabajador. Entonces, el derecho penal de la empresa va incluida ese tipo de situación, tanto la criminalidad dentro de la empresa como la criminalidad de la empresa. Cuando hablamos de criminalidad de la empresa, decimos que la empresa frente a terceros puede cometer delitos, como ser evasiones fiscales frente al Estado, como ser delitos de legitimación de ganancias ilícitas como empresa y afectación a otros, delitos de corrupción como el cohecho activo, por ejemplo, que va a beneficiar a la empresa y va a afectar, en este caso, al Estado. Y ahí es que se empieza a generar un marco normativo al respecto. Y en el caso boliviano, la ley 04 empieza a escribirse estos criterios de responsabilidad penal a las personas jurídicas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de delitos económicos no nos estamos refiriendo a delitos patrimoniales, en este caso. O sea, cuando hablamos de delitos económicos tenemos que empezar a ver de que no todo ataque contra un bien jurídico con contenido patrimonial tendrá naturaleza de delito económico. Eso yo advertía a Rodríguez Tevez, por ejemplo. Él decía: para que una conducta socialmente disvaliosa revista de características de delito económico, tiene que existir una afectación del interés, en este caso, de bienes y servicios que afectan la economía. Por eso es delito económico, ¿no es cierto? Y dentro de los delitos contra la economía,
Ahí tenemos también el estudio de la corrupción, porque son delitos que van a afectar al patrimonio estatal. Y de ahí viene todo este criterio de los delitos económicos y el estudio de esta materia, ¿no? Ahí es cuando empezamos a entender, por ejemplo, en el derecho penal económico y de la empresa, el derecho penal de la empresa, insisto, es parte del derecho penal económico, entendemos que las personas jurídicas, llámese empresas, sociedades comerciales, llámese sociedades civiles, llámese asociaciones civiles, llámese fundaciones y demás, contribuyen al desarrollo de un país, ¿no es cierto? En las personas jurídicas, pero también pueden jugar un juego de ser parte importante de la delincuencia económica, lamentablemente. Puede existir abusos de corporaciones. Y esto ya lo decía Jaime Malamud en su obra que se llama Política Criminal de la Empresa. Él decía, y se lo voy a leer textualmente lo que él mencionaba, él decía, es mejor quitar un centavo de cada uno de 10 millones de habitantes a punta de una corporación que $100,000 a cada uno de 10 bancos a punta de revólver y todavía resulta más seguro. Es decir, aquel delincuente que entraba al banco y se exponía él también a morir, ¿no es cierto? Y sacar $100,000, lo que fuese de un banco. Resulta que las corporaciones pueden quitar un centavo del universo de usuarios que pueda tener de 10 millones de habitantes. A punta de un centavo acaba a punta de una corporación sacando millones de bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, y esto se da, digamos, en varios países, esta figura, por ejemplo, en las telecomunicaciones. El usuario paga mensualmente una suma determinada por el consumo, pero sin darse cuenta, el usuario resulta que la empresa de telecomunicación correspondiente aumenta unos centavos más al consumo en cuanto al precio, y del universo de usuarios obviamente sale beneficiándose con unos millones, ¿no es cierto? A punta de una corporación, como decía Jaime Malamud, a diferencia de una persona que entra al delincuente a querer robar y ya se expone a lo inseguro, que ambos obviamente son delincuentes, no, eso no quita ni excusa nada, ni es pretexto de nada, pero sin embargo lo que él quería hacer ver es que así se usan las corporaciones a veces para delinquir, y eso es lo que él mencionaba. Por eso es que también el derecho administrativo sancionador empezó a sancionar a las empresas que incurrían en ese tipo de inescrupulosidad, de empezar a aumentar en centavos el costo de un servicio, y que tal vez no se daba cuenta el usuario, pero haciendo el cálculo del universo de usuario era pues mucha plata, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí hubieron multas fuertes contra sectores de esa naturaleza, insisto, no solo en varios países sucedió esto, ¿no? Ahora, cuando se trata de delitos cometidos a través de una persona jurídica, la verdadera responsabilidad no está en la base, es decir, no está en estos cargos pequeños, sino en la vértice, inclusive se puede decir el ápice, es decir, el vértice más alto de la empresa. Estamos hablando de los que tienen capacidad de decisión, porque ellos toman la voluntad, ellos tienen la manifestación de voluntad de una persona jurídica, están justamente en estas órdenes, en los memorándum, en las decisiones que tengan vía manuales, vía exigencia, vía ordenanzas internas de la empresa, porque ahí, digamos, si hablamos de sociedad anónima, el presidente del directorio con su directorio es quien va a tomar las decisiones finales, ¿no? Y el gerente de la empresa lo único que va a hacer es ejecutar lo que el directorio ha decidido, ¿no? Y aquí puede estar la responsabilidad, puede estar en niveles gerenciales o pueden estar en nivel del ápice, que vienen a ser los que tienen mayor capacidad de decisión. Y, y esto, la jurisprudencia española así lo ha manifestado. Por ejemplo, una de las sentencias que tiene es el 25 de julio del año 2002, donde ya menciona esto. O sea, dice, tenemos que ver también quienes tienen capacidad de decisión, y hay que ver si no hay un hecho causal y un nexo causal con la criminalidad que se ha ocurrido, ¿no? Entonces, dentro de este derecho penal de la empresa, insisto, existe lo que se llama la criminalidad de la empresa, que es cuando afecta intereses y bienes de terceros ajenos a ella. Puede ser otra empresa, puede ser un particular, puede ser el propio Estado el afectado. Esa es la criminalidad de la empresa. Y la otra es la criminalidad dentro de la empresa, que es la que germina en estructura societaria, en sus efectos se despliegan contra la empresa o los miembros de las mismas. Es decir, puede
entonces el trabajador cometer delito internamente dentro de la empresa que va a afectar a la empresa viene a ser la víctima, o puede ser también el empleador que abusa del trabajador y busca también un beneficio. Y en ese aspecto, inclusive, en el caso de las personas jurídicas, resulta que aquí hay un conflicto muy claro cuando el trabajador no es capacitado, cuando el trabajador no tiene una orientación adecuada por parte de la persona jurídica, y resulta de que una ilicitud que cometa a nombre de la empresa y en beneficio de la empresa, puede no solamente esa persona, ese trabajador, responsabilizarse por esa conducta, sino que también la puede transferir esa responsabilidad a la persona jurídica. Y ahí estamos hablando del cohecho activo, por ejemplo, ¿no? En el cohecho activo, acuérdense que si un trabajador si quiere portarse como diciendo el trabajador de estrella y que consigue todo de forma rápida e inmediata, pero resulta que lo está consiguiendo a punta de soborno, o inclusive algún ejecutivo de la empresa le dice al trabajador, conseguime una licencia que necesita la empresa, pero ya para ayer, y lo normal es que hay una verificación interna de parte de la función pública y demás, que dura unas 2 semanas. Resulta no, que él va mediante soborno, mediante cohecho activo, empieza a lograr que en menos de media hora consiga la licencia, lo que ha tardado un poco más. Entonces, a punta de cohecho logra las cosas, pero ese cohecho obviamente no beneficia al trabajador directamente, beneficia directamente a la empresa, está actuando a nombre de la empresa, por lo tanto, el que comete el cohecho, que es el trabajador, le llaman así, ese tramitador, ese es una persona natural, ese va a ser responsable también, es un atomo material del hecho delictivo, pero le va a transferir la responsabilidad a la persona jurídica porque es en su beneficio de la persona jurídica que se ha cometido el cohecho, ¿no es cierto? Ha hablado a nombre de la empresa y ha beneficiado a la empresa. Por lo tanto, va a ser, ahí está el sistema de doble imputación, le va a imputar a la persona natural, al trabajador, al ejecutivo que le dio la orden, le dio la plata para que haga esa barbaridad, y también le va a transferir la responsabilidad ahora a la persona jurídica, ¿no? Van a ir las dos personas naturales, el trabajador y el gerente, diríamos así, o el jefe de esa área de la empresa, y va a estar también la persona jurídica siendo responsable penalmente por ese delito, ¿ok? Entonces, esto genera justamente lo que denominamos en materia del derecho penal económico de la empresa en cuanto a los delitos de corrupción, que en Bolivia, fíjense, la ley 604 le va, hemos dicho, clasificar qué son delitos de propios de corrupción y qué son delitos vinculados a corrupción, establece las sanciones correspondientes, pero luego la ley 1390, en agosto del año 2021, empieza a modificar ciertos artículos relacionados al delito de corrupción y vinculado a corrupción, pero además instituye de forma abierta la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y esto a su vez va a dar lugar a que se hablen de nuevos términos. O sea, ¿por qué? Porque nuestra legislación es o corresponden al derecho continental. Acuérdense que nuestro origen legislativo es el derecho germánico románico, ¿no? Romano germánico. Entonces, desde el punto de vista del derecho romano germánico, siempre se mantuvo con una frase, con un aforismo de latín que decía societas non delinquere, es decir, las sociedades no pueden delinquir, las sociedades comerciales no pueden delinquir, solo las no naturales pueden delinquir. Y yo, claro, es lógico, porque la persona jurídica es un ente, diríamos, ficticio, pero creado jurídicamente, pero también estas personas jurídicas pueden ser instrumentalizadas por los que quien comanda la empresa y se están beneficiando a nombre de la empresa y están cometiendo delitos de corrupción. Entonces, a partir de ahí, la ley 1390 entonces dice, van a ser responsables las personas jurídicas por delitos de corrupción y vinculados con corrupción. Y dice qué delitos son, eso vamos a ir avanzando en este módulo, en estos 3 días. Y resulta de que ahí tenemos que empezar a decir de dónde salió esta responsabilidad jurídica. Ya vimos de que viene de larga data, de los criminólogos empezar a hablar de que existe el delito de cuello blanco,
que no son las personas marginales los que cometen solo delitos, también pueden cometer delitos gente bien instruida y con alta capacidad intelectual y inclusive con potencial económico y con condiciones mejores. Sin embargo, estos son más peligrosos porque también pueden dañar mucho más en el caso de la economía nacional. Entonces ellos empiezan a entender de que estos criterios hacen de que dentro de la jurisprudencia de otros países, por ejemplo, el sistema common law, que es el otro sistema, no es el derecho continental, es el otro sistema, que es el sistema inglés, el Reino Unido empieza ya, vía jurisprudencia, a hablarse de responsabilidad penal de la persona jurídica. Luego, Estados Unidos adquiere ese mismo criterio porque responde al mismo sistema de common law y ellos también empiezan a establecer responsabilidad penal